Bueno, muy buenos días y feliz sábado. Vamos a interrumpir los videos del Japón para preparar una linda comida con mi papá aquí en la casa. Hoy hemos decidido hacer empanadas. Sí, hoy vamos a hacer empanadas aquí caseras. Vamos a hacer 3 tipos de empanadas. Va a haber de carne, pero carne cortada con cuchillo. Va a haber de pollo, esa es un poquito más al estilo peruana. Y después vamos a hacer otra de mariscos. Que es medio al estilo chileno. Sí, para contentar a todos un poquito, ¿sí? Y antes de eso nos vamos a comer una rica picada. Y le vamos más o menos a explicar qué es lo que vamos a tener para picar hoy. Sí, hoy tenemos un poco de todo. Empecemos con el pan. Ayer mi mamá y mi papá hicieron un pan con bacon, con tocino. Así que este es un pan fresquito. También tenemos unas aceitunas. Hoy compramos aceitunas verdes que vienen rellenas con almendras. Nosotros compramos el frasco pensando que era ajo, pero resultó ser almendra. Pero salió rico. También tenemos aceitunas negras. Esto siempre me olvido el nombre. Estos son corazones de alcachofa. Alcachofa. Y las aceitunas negras son de Grecia, son las kalamata. Kalamata. Sí. Ya, y también tenemos 3 tipos de queso. Tenemos un queso brie o camembert. Sí, vendría a ser un queso, como un queso cremoso, como el cuartirolo que se vende en Argentina. También tenemos otro que es cheddar, 2 tipos de cheddar marmolado. Marmolado, sí, mezclado. Y este lo compramos porque lo vimos bien interesante. Es un queso duro que ha sido marinado en vino, en un merlot. Así que cuando vimos el paquete dijimos, ok, hay que probar eso. Y aparte también tenemos 4 tipos de salame para la picada hoy. Sí. Entonces, aquí tenemos los nombres. Este Gypsy vendría a ser un salame gitano. También tenemos un Italian wine que vendría a ser un salame con vino italiano. Pepper salami, este viene envuelto en pimienta negra. Y también un calabrese. Picante. Estilo italiano. Sí. Así que, bueno, sí, con eso nos vamos a deleitar hoy un poquito. Y, 2 vinos. Bueno, 2 vinos tintos. Ahí tenemos 2 vinos hoy. Hemos traído uno chileno y uno argentino. El chileno es un Cabernet Franc, Maquis se llama, no lo hemos probado nunca. Lindo diseño, sí. La botella. El argentino es un Malbec 2016 Luigi Bosca, ese también es un buen vino. Y la gran sorpresa del día, a ver, a que no saben, algo dificilísimo de encontrar aquí en Canadá, porque no se toma, pero muchachos y muchachas, ¡ping! Conseguimos Fernet Branca, finalmente. Fernet Branca, este es el original, es que se fabrica en Italia, y hoy nos vamos a tomar unos lindos Fernet con Coca-Cola. Así que vamos a prepararlo y todo, caramba. Toco. Deja tranquila la ardilla. Hay una ardilla. ¿Qué pasa, Toco? ¿Qué pasa? No. ¿Lo saco? Lárgalo. Vamos a sacar el perro. Este lobito. Lobito. Oh. No. Lobito. Loco lobito. Bueno, ahora el perro va a quedar afuera un rato corriendo la ardilla, aunque la ardilla es mucho más rápida que el perro. Así que ya se ha escapado. Y bueno, tenemos la Coca-Cola para el Fernet, la original. Esta está ya festiva de la época de las Navidades. Mírenlo a Santa Claus tomando coca ahí. ¿Ok? Esta es la original, así que es la verdadera. Vamos a darle con eso. Y sí, ahora vamos a empezar a cortar los salames, los quesos, y nos vamos a comer una tremenda picada, ¿viste? Y después de comer la picada, podemos empezar a preparar las empanadas. Sí, les vamos a mostrar la preparación de las empanadas. Ya es el mediodía, estamos con hambre, así que vamos empezando con esto. Para cortar el salame, el cuchillo tiene que estar bien afilado. Perfecto. El salame se tiene que cortar a un ángulo de 45 grados, porque tiene otro gusto. Si no se corta así, y se cortan rebanadas redondas, no sale con el mismo sabor. ¿Cómo así? Yo nunca he escuchado eso. Esa es una locura mía, pero yo
lo considero que sí. Ahora vamos con el salame a la pimienta. Ahí está. Es un salame tipo alemán que está envuelto en pimienta. Es muy bueno. Tiene menos grasa que el calabrese, ¿no? No, está picado más finita Más la finito, grasa. oh, ok. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el salame italiano al vino. Hoy es más que nada una picada con salames. No fuimos a comprar ni mortadela, ni jamón crudo, ni nada de esas cosas. Y ahora el último que tenemos va a ser el tipo gitano, que lo llaman. Este es distinto, este tiene una especie de, como una gelatina afuera y está lleno de especias, ¿ven? Es la gelatina que lo rodea. Ajá. Entonces este es el salame tipo gitano, que lo llaman. Este no hay que pelarlo porque está recubierto por gelatina nada más. ¿Ven? Siempre así, a 45 cuando corten salame, salamines, lo que sea. Ahí está. Ok, ahora vamos a probar los 4 a ver cuál es el mejor de todos. A ver cuál les gusta más. Ahora, el Fernet. Fernet. Okay. Lo primero que hicimos fue poner los vasos adentro del congelador para que estén bien fríos, ¿eh? Porque esto se tiene que tomar con mucho hielo y los vasos bien frescos. Ok, ahí vamos. Lo vamos a hacer livianitos nomás. Ya, porque eso tiene un sabor bien fuerte. Creo que solo lo he probado 1 o 2 veces en mi vida. ¿Sí? Oh. A ver, vamos a probarlo straight. Hace 58 años que no tomo Fernet puro así. O sea que ya me olvidé del sabor que tenía. Lo voy a probar ahora. A ver. Mamita. Los cordobeses dirían, es más amargo que pedo de perro, ¿viste? Pero es horrible, Sol. Vamos. Ahora le voy a hacer que pruebe el Samuel también. Huele a medicina, como un medicamento, algo para la tos. Ahí está. Ok, ahora Samuel va a probar Fernet. Creo que esta es tu primera vez probando Fernet, ¿no? First time, ¿eh? Sí, sí. La primera vez. Yeah. Ok, buena suerte. Oh, asqueroso. Oh. Hay que probarlo con Coca-Cola, así lo toman todos, con Coca-Cola y hielo. Sabor la medicina. Sí, Yeah. Es medicina. Es medicinal. Oh, sí, sí. Ya. A ver, salud. 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 A ver. Este es refrescante y más dulce. Más dulce, refrescante, rico. Pero se le siente ese dejito atrás a producto medicinal. Bueno, lo inventaron los cordobeses, así que muy bien por Córdoba, muchachos. Ok. Ahora mi turno. Salud. Vamos, el Fernandito. Wow. Se siente fuerte. Aún con toda la Coca-Cola y todo el hielo que le metimos, se siente fuerte. Wow. Togo. Están tomando Fernet con coca. Vos no sabés de eso. Ok. Bueno, empecemos con la picada, ¿no? Yo ya Vamos. tengo hambre. Comamos. Así que tal vez con el salame. Como tenemos 4 variedades. Lo que viene con vino italiano, eso está rico. Muy bueno. Y también voy a probar la gitana. Vamos a cortar el pan. No, con pan. Pan, también tenemos aceitunas verdes. Entonces están bien buenas. ¿Cómo se llama?
aceitunas verdes Aceitunas verdes, ah. con almendras. Con almendras. Ah, Y claro. mira, ya las Wow. estoy comiendo desde ayer. Yo me he terminado un cuarto de frasco solita, porque están bien A buenas. mí me gustan las otras. ¿Las negras? Sí, las calamatas. Y ese es el pan de ayer. Estas son buenísimas. Son de Grecia y son aceitunas calamatas. Tienen un gusto muy bueno. Son estas chiquititas. Están ahí. Ah. Pero vienen con Pro- pepa. Vienen con la pepa. producto desde Grecia De Grecia. a Grecia. Ya. Producto griego. Producto griego. Muy bien. Muy rico. Ya, el pan salió bueno. ¿Te gusta? Ya. Aquí puedes ver el tocino. Agarramos tocino, lo freímos y después lo pusimos en el pan. Y creo que vamos a intentar esta receta de nuevo, pero también ponerle aceitunas, cebolla, queso, Ya. para darle aún más sabor. Yo también quiero probar este queso con vino. ¿Cómo lo cortamos? ¿Así nomás? Pruebe, muchacho. Ok, Pruebe. vamos probando con la cascarita. Es un queso bien fuerte. Se le siente el gusto al vino. Y es un queso cremoso, pero tipo así con la consistencia medio como del queso de rallar, pero el queso de rallar no el súper duro, sino ese queso de rallar, tal vez el romano, que no es como el parmesano, que es más duro. Y ese tipo de consistencia, pero tiene un rico sabor. Lo han metido en vino Merlot. Merlot, ¿no? El Merlot. Sí. Y muy agradable, la verdad. Muy agradable, sí. Vale la pena. Ya, cuando lo vimos en la tienda no tenía precio, así que yo pensé que iba a ser bastante caro, pero fue $12. Que para mal. queso en Canadá no está mal, no está mal. Para que tengan una idea, esta botellita de medio litro cuesta aquí en Canadá $20, $22 canadienses. ¿Ok? No sé en pesos argentinos cuánto es en este momento, tendríamos que tenerlo. Los vinos anduvieron más o menos a unos $19 cada botella de vino, más o menos es el precio. Oscilan ahí, los precios de los vinos más o menos van desde los $15 hasta arriba. El cielo es el límite, depende de la calidad de los vinos, ¿no es cierto? Pero los vinos aquí en Canadá son caros. No, el alcohol aquí no es barato porque es todo un monopolio que tienen las provincias, está todo en manos del gobierno. Cada provincia canadiense tiene una comisión, le llaman ellos, que son los lugares donde se venden las bebidas alcohólicas. La única provincia que tiene bebida alcohólica y la vende así, negocios privados, creo que es la provincia de Alberta, ¿no? Todas las demás es un monopolio gubernamental y ellos son los que ponen los precios y por supuesto, como no hay competencia, entonces los precios es lo que quieran. Por ejemplo, los vinos argentinos, ahora que estuvo la devaluación en la Argentina, aquí no se notó la diferencia de precios, o sea que ellos ahora van a la Argentina con dólares y compran los vinos más baratos, los traen a Canadá, pero el ahorro se lo queda el monopolio, digamos, no se lo pasan al cliente. Los vinos, los precios son siempre ahí, uno los ve y no bajan. Ahora me doy cuenta que mi Fernet ha casi desaparecido. ¿Y quién se lo tomó? Padre, cuando no estaba prestando atención. Me chupé 3, ¿viste? Ya. Pero tú tenías una historia sobre Fernet que nos querías El contar. Fernet, la última vez que había tomado Fernet así puro, hace 58 años atrás. Era una época, una vez que viajábamos de Necochea a Buenos Aires. Nosotros vivíamos en Necochea y todas las vacaciones de invierno las íbamos a pasar a Buenos Aires con la familia, los primos y todo eso. Entonces tomábamos el tren, aquel famoso tren que salía de Necochea y eran aquellas locomotoras que funcionaban a carbón, con steam, con vapor, las locomotoras a vapor. Era como viajar en la época del Far West. Salíamos de Necochea y el primer problema que había era cruzar el río Quequén.
porque el tren tenía que cruzar el río en un puente de madera que lo habían construido los ingleses en el año 1800, quién sabe cuánto. Y la locomotora pasaba arriba de ese puente a paso de hombre. Era una cosa que iba, pero prácticamente como una tortuguita. Y mientras el tren cruzaba el río Quequén, los maderos, porque el puente era todo de madera, eran vigas de madera que estaban clavadas en el río. No solo se movía, sino que crujía. Y uno iba arriba de aquel tren y miraba hacia abajo ese río verde. Y eran como 20 metros de altura. Así que un cagazo, porque estábamos todos, ¿viste? Pensando, ¿nos caemos? ¿El tren pasa o no pasa? ¿Viste? Y el tren iba, la máquina iba... Y se movía apenas y se escuchaban los maderos. Crujían, pero horrible. Entonces, ese era el viaje. La locomotora, muchas veces el tren agarraba una curva y mirábamos por la ventana nosotros y parecían las películas del lejano oeste, ¿viste? La locomotora iba por allá adelante y arriba de la locomotora iba una nube de humo negro y te envolvía todos los vagones, ¿viste? Una cosa increíble. Y en uno de esos viajes yo me enfermé, tenía mal de estómago, tenía náuseas, todo, carajo. Y me sentía mal, ¿viste? Y mi mamá, claro, en esa época nosotros viajábamos en segunda clase, no había nada, en fin, era un viaje, una aventura total. Y había un pasajero que le preguntó a mi mamá qué le pasa al chico, yo tendría 7 años más o menos, ¿no? Y mi mamá dice, no se siente bien, está descompuesto, tiene ganas de vomitar, le duele el estómago, qué sé yo. Y el tipo agarró y sacó una botellita de Fernet y le dijo a mi mamá, dele un poquito de esto, que esto lo va a arreglar. Y me dieron un poco de Fernet, y increíblemente a los 20 minutos estaba como nuevo, ¿viste? Andaba corriendo por el vagón de una punta a la otra y no pasó nada. Así que este Fernet es una cosa bien medicinal, digamos, ¿no? Parece ser como aquellas bebidas que vendían en la época de los cowboys, en el oeste, que venía ese tipo con una carreta y vendía este producto que curaba todos los males, que estaba hecho de hierba y... ¿Cómo lo llamaban? ¿Snake oil? Yo nunca he escuchado de eso, no he visto las películas. Aceite de víbora, no sé cómo lo llamaban, y venía con la carreta ahí en los puentes, en los pueblos del lejano oeste y les vendía a la gente para curar todos los males. Así que el Fernet, sí, esa fue la última vez que tomé Fernet arriba de ese tren y desde ese momento hasta el día de hoy no lo había vuelto a probar. Así que miren, en 58 años y hoy me chupé 3 Fernanditos, así que... acá en Canadá. Acá en Canadá, ¿viste? Sí. Así es, ¿sí? Esos viajes en tren eran cosas serias porque en aquella época no había nada. Viajábamos en esos coches que los llamaban los holandeses, habían sido lo que habían dejado los ingleses en la Argentina, y eran los holandeses, y ahí subíamos nosotros y tenían esos asientos que cuando el tren partía estaban todos los asientos mirando en una posición, pero después la gente los respaldares, uno apretaba una palanca en el piso y tiraba y el respaldar se cambiaba para el otro lado, así que muchas veces, porque habían familias grandes, vos querías viajar todos juntos y ponías los 2 respaldares, uno así, uno así, o sea que se movían, se podían cambiar. Sí, no había baño porque los baños no había agua en los baños era un hueco. Un inodoro con un hueco así, a la ruta. Y todo caía en las vías. A las vías. Y nosotros éramos chiquitos, flaquitos, ¿viste? Y nos sentaban en ese inodoro y nos tenían agarrados, ¿viste? Porque si no te agarraban y te caías, te ibas a las vías. Y vos estabas sentado en ese inodoro y por ahí mirabas para así, medio como para abajo, entre las piernas, y veías los durmientes que pasaban, ¿viste? Tra. Y claro, estaba sentado ahí, un cagazo, ¿viste? Porque si yo me caigo, me voy a las vías, ¿viste? Y las viejas te tenían sujetado ahí, ¿viste? Y así iban los trenes, ¿viste? Y la otra aventura era cambiar de vagón de tren, porque los vagones no tenían nada, tenían 2 cadenitas entre vagón y vagón y 2 chapas de hierro que estaban una en cada vagón, y claro, el tren tiene este movimiento, o sea que las chapas se movían así, ¿viste? Y vos estabas ahí, cruzo y no cruzo, y al lado tenía las vías, todo abierto, ¿viste? Y las viejas te agarraban y te decían, dale, salta ahora, ¿viste? Y ¡pum! Te empujaban y
la vida no valía nada en esos días, ¿viste? Porque realmente una pisada en falso y te caías por el costado entre los dos trenes, ¿viste? Todo de arriba. Así que sí, así viajábamos. Y después, claro, las máquinas se rompían a mitad de camino, y como nosotros viajábamos en el mes de julio, en las vacaciones de invierno, por ahí ibas a mitad de camino y te decían que se paraba la formación y se había roto la locomotora y tenían que ir a buscar otra locomotora hasta, ¿cómo se llamaba este lugar? Rojas o algún lado en la provincia de Buenos Aires, no sé dónde. Y nos quedábamos varados ahí en el medio de la nada, un frío, porque esos vagones no tenían calefacción. Tenían todo el sistema para calefaccionar, pero claro, después que se fueron los ingleses, nunca más funcionaron, ¿viste? Quedó en manos de los locales y eso no funcionó nunca más. O sea que había que esperar ahí en el medio del campo hasta que llegase la otra locomotora, con unos fríos, y bajábamos todos del tren, ¿viste? Y caminábamos un poquito para tratar de calentarnos. Pero a veces la otra máquina se demoraba 3, 4 horas, 5 horas, ¿no es cierto? Y llegábamos a la estación de Constitución y claro, ¿viste? Teníamos que llegar a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde, y llegábamos a las 12, la 1, a las 2 de la mañana a Buenos Aires, no había nada. Un desastre, ¿viste? Una locura. Esos eran los viajes nosotros que hacíamos a Buenos Aires. Una aventura total. No, una aventura. Y ahí fue el último Fernet que tomé en aquella época. Sí. Así bueno. que bueno. Gracias por esa historia. Ahora tendríamos que empezar con las empanadas porque ya son 1:30. Y no hemos preparado nada. Y se supone que es un almuerzo. Así que vamos. Ok, vamos a trabajar. Yo voy a picar la carne porque vamos a hacer las empanadas con carne molida, no con carne molida, con carne cortada a cuchillo. Así que me voy a poner a cortar la carnecita con el cuchillo. Y aquí Audrey se va a poner a freír la carne, el pollo y lo que hay que hacer de más. Y después las llenamos y nos vamos a clavar unas empanadas, pero número 1, ya van a ver. Ahora vamos a cortar la carne para hacer las empanadas de carne. Esta carnecita que sobra con grasita es para todo. Él se come todo eso después. Esa es su comida. Ok, entonces ahora estamos preparando las empanadas de pollo y estas van a ser medio al estilo peruano. Así que cocinamos, ¿cómo se dice chicken breast? Pechuga de pollo. Cocinamos pechuga de pollo y le agregamos verduritas. Tenemos morrones o pimientos, arvejas, zanahorias, cebolla, ajo y también un montón de especias peruanas. Le pusimos panca, comino, paprika y algún tipo de ají, creo. Y también le estamos poniendo huevo y aceitunas verdes, las mismas aceitunas que tienen las almendras. Y las vamos a cerrar con un tenedor, porque como hoy estamos haciendo 4 variedades, tenemos que encontrar 4 maneras de cerrar las empanadas para poder diferenciarlas. Así que las de pollo van a ser con tenedor. Y sí, mi papá ya está preparando la carne porque creo que esas van a ser las próximas. Carne cortada al cuchillo.
Ok, entonces ahora se vienen las empanadas de carne, pero cortadas al cuchillo, no es carne molida, como No. las solemos hacer. No, esta fue carne cortada, aquí se puede ver cómo han quedado los trocitos de carne, Ya, ¿ven? O sea que es carne cortada con el cuchillo. ya, Así las hacen por allá arriba, creo en Salta o en esa parte de la Argentina. ya, Y yo le estoy sacando el carozo a la aceituna, ya. porque cuando uno muerde no hay nada peor que pegarle un mordiscón al carozo y romperse un diente. Ujú. ¿Ah? Así que de esta manera nos ahorramos una ida al dentista. Yep. Esa es. Y los otros ingredientes que tenemos acá son morrones amarillos, tenemos tomate, cebolla, ajo y a la empanada le estamos poniendo un poco de huevo y aceitunas también. Y las otras ya salieron. ¿Cuáles son Ya. esas? Las de pollo, ¿no? Las de pollo, ahora se están enfriando un poco. Aquí las tenemos bien doraditas, hoy las pintamos con huevo en vez de leche y sí, tienen un lindo color. Y sobre el tema de las empanadas, ustedes saben que a nosotros por ahí en América Latina nos gusta adjudicarnos cosas, pero la empanada en realidad es un producto que se originó en el Oriente Medio. Ya. Yo tengo unos amigos de Irak y una vez que estábamos trabajando juntos, uno de los muchachos trajo para la hora del almuerzo unas empanadas iguales a las nuestras, pero solo que más chiquitas. Y yo le pregunté, ¿pero esto qué es? Son empanadas, nosotros comemos esto en Sudamérica. Y él me dice que en Irak, en Irán y en toda esa zona, ellos las hacen y las están consumiendo. Bueno, por supuesto que tienen mucha más historia que nosotros en América Latina. Así que se ve que es un producto que de alguna manera llegó a España con los moros, y de España llegó a América colonial y ahí fue donde pasó a ser parte de la gastronomía de América Latina. Pero no es algo que se haya originado, que se haya inventado en ningún país de América Latina. Esto viene de lejos. Inclusive esta semana estuvimos comiendo unas cosas que son como empanadas, pero son en forma de un cono y son de la India. Ah, y las ellos samosas. las llaman samosas. Y es exactamente la misma masa de la empanada, las hacen fritas, pero como ellos no comen casi carne, ¿no es cierto? Son más bien vegetarianos, las rellenan con papa, con arvejas, ¿qué más le ponen? Y son bien picantes, ¿no es cierto? Ya, Vienen ya. así, condimentadas con bastante picante. Lo mismo con los alfajores. Cuando estuvimos visitando Jerusalén, fuimos a una panadería y yo miro en el counter, ahí en el aparador de donde estaban vendiendo los productos, y veo alfajores de maicena, y le pregunto al que estaba despachando ahí, ¿cómo se llama eso? Y el tipo me dice, alfajor, pero lo pronuncian con H ellos, en vez de con J, como lo pronunciamos nosotros. O sea que el alfajor también, supuestamente, parece ser un producto de origen árabe, y que con la emigración y todo el proceso migratorio que hubo hacia la Argentina se ve que lo han llevado, y por supuesto después fue modificado en la Argentina y en América Latina, pero también viene de aquellos lados. Así que cosas para saber, ¿no es cierto? Que nosotros tampoco allá abajo no hemos inventado la pólvora fue inventada mucho antes que llegaran los colonizadores. Nosotros la adoptamos después, pero no la inventamos. Hey, Spaghetti. Spaghetti. Hello, Spaghetti. Are you sleeping? Vamos a empezar con las empanadas que ya están listas, que vendrían a ser las de pollo y también las de carne cortada al cuchillo. ¿Y cuántas horas ya llevamos en la cocina? Son 4:30. 9. No empezamos tan temprano, ¿o sí? Mi mamá dice sí. Mi esposa empezó ¿a qué hora? Oh, a las 9 de la mañana. Y son las 4:40. O sea Ya. que
Ha sido un día largo y de bastante trabajo, pero bueno, Yeah. hay varios tipos de empanadas. Lo único que tuvimos un problemita a último momento, se nos fue el camarógrafo. Ah, Sam. Ok. Samuel acaba de llegar en un vuelo de la India ayer, así que todavía tiene un horario medio raro. Creo que la diferencia es 13 horas de Toronto a Mumbai. Así que se ha quedado dormido, así que ahora estamos filmando en un trípode. Espero que se esté... Trípode, que esté saliendo bien. Sí. Sí, pero en fin, vamos a probar las empanadas que ya están listas. Todavía faltan las de mariscos y las de postre, pero vamos a empezar con esto y también abrir los vinos ya de una vez. Lo que me parece a mí que no fue el jet lag del avión, sino que fueron los dos vasos de Fernet. Los dos vasos de Fernet Tal con vez. coca que le preparé y lo dejaron plomo, ahí quedó. Los vinitos que vamos a probar hoy son un Luigi Bosca. Este es argentino, de la provincia de Mendoza, un Malbec del 2016. Y el otro es chileno, es del Colchagua. valle de Colchagua, ¿ok? Es un Cabernet Franc, es del año 2014. Así que vamos a ver qué tal sale este vinito chileno. Y vamos a empezar con el chileno, porque los argentinos ya hemos probado varios, ¿no es cierto? Y estuvimos buscando vinos de Salta y de San Juan, pero esta semana no había nada en la comisión de alcohol aquí en Toronto, y no siempre se encuentran. Es que muchas veces la gente se pregunta por qué no compran vinos de aquí, de allá o tal o cual cosa, pero aquí hay que pensar que no estamos en Sudamérica, en América Latina, en Argentina, y tenemos que comprar más o menos lo que ofrece el mercado en ese momento. Y hoy cuando fuimos a buscar los vinos, buscamos también de sanjuaninos, de Salta, algunos tal vez de ahí de Río Negro, pero no había nada, eran todos mendocinos y los chilenos. Así que vamos a probar este vino chileno, a ver qué tal. Los chilenos son buenos vinos también, no podemos decir nada porque tienen buena fama. Así que vamos a darle. Y el perro se está peleando con una chancleta, aquí justo al lado nuestro, por supuesto. Un momento, que ahí va. Ese sonó lindo, ¿no? Ok, A ver, vino chileno entonces. Ahí está bien, suficiente. veamos. A mí el Fernet ya me está dando sueño, no sé cómo vamos a terminar el resto de las empanadas. Sí. Pero en fin, salud. Salud. Vamos por Chile. Se lo siente bastante seco, ¿no? Distinto este vino, ¿eh? Es otro tipo de vino, pero no es el vino al que la mayoría de la gente está habituado de tomar, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el otro. Y yo voy a empezar con las empanadas. Vamos a verlo. Ya estoy lista. Así que estas son las de pollo y las hicimos medio al estilo peruano. En Perú le ponen azúcar impalpable encima y también te dan un poco de limón y queda bien rico el limón con el pollo. Lo voy a cortar por la mitad mientras mi papá abre el vino. Y les voy a mostrar cómo se ve adentro. Ahí tienen la de pollo. Ahí va, ahí viene, silencio. Ahí está. Ese es ejercicio para mi audición, ¿vieron? Me recomendó el doctor que practique con esto, que me hace bien. Así que... Ok. Así el que doctor entonces, dijo eso. el doctor me dijo, descorche mucho, que eso es bueno para el oído. Entonces yo le hago caso, ¿viste? Descorcho todos los días. Vamos probando el Luigi Bosca de mendocino. Este es del año, recién les dije, 2016. Malbec. Salud. Salud. Y ahora me voy a clavar 3 o 4 empanaditas para seguir en onda. Estos son de carne. ¿Y estas? Pollo. Probamos pollo. ¿Sí? Y como mi esposa es peruana, entonces
más o menos me domó para que aprenda a comer algo así. ¿No? Queda bien con azúcar. Se ve medio raro ponerle azúcar a una comida salada, pero es un lindo contraste. Y también cuando uno le pone limón, para que salga un poquito ácido, ¿no? Linda Trae combinación. los sabores, ¿no? Ujú. Yo también quiero probar una de carne. Estoy curiosa. Porque nosotros solemos hacer las empanadas con carne molida. Nunca carne cortada al cuchillo. Así que voy a cortar una por la mitad para mostrarles. Está rellena con carne, tiene huevo, cebolla. Creo que hasta le pusimos un poquito de papa al final. Oh, no, esta no tiene papa. Es el huevo. Vale la pena repetir este estilo. Fue más trabajo, pero ha salido rico. Ok, entonces recién acabamos de cerrar las empanadas de mariscos y también las de postre. Así que mientras se cocinan, vamos a seguir con el vino y probarlo solo vino. Una vez Sin más. empanadas. Bueno, estos dos caracteres que tenemos aquí, personalmente, el chileno, el Maquis Cabernet Franc, no es el vino de mi gusto, ¿no es cierto? Le siento atrás un dejo de un gustito medio como amargo, una cosa que no es para mí. Lo que me sorprende mucho es este Luigi Bosca, que es del año 2016, es de Mendoza, un Malbec, y totalmente alcoholizado este vino. Es una cosa que prácticamente me sorprendió porque un vino de estas características, tendría que ser un poco más suave, un poco más, es un vino que está bastante añejado, si se quiere, ¿no es cierto? Son casi 3 años, pero uno lo toma y se siente el alcohol. Es una cosa que es notable, ¿no es cierto? Así que hasta este momento, lo que yo puedo decir personalmente a mi gusto, han sido muy superiores los dos vinos que consumimos en el último asado que hicimos, que fue el sanjuanino y el salteño. El sanjuanino fue el Piros, ¿no? Y el salteño no me acuerdo cómo se llamaba, pero si miran el video lo van a ver. El video anterior. Y no, una diferencia pero bien marcada. Estos dos son vinos, no sé, si yo los tuviera que volver a comprar, estos dos no los compro. Ya. Porque Yo no... acabo de oler este y como que te pega el olor del alcohol, ¿no? Ujú. Para una casa como Luigi Bosca, que supuestamente es una casa reputable, no es un vino que se lo note agradable al paladar para tomarlo. Así que seguiremos probando, le seguiremos informando. Hay veces compro vinos comunes de mesa, que son vinos que no tienen ningún tipo de añejamiento, son vinos del año, digamos, vinos frescos. Y son mucho mejor que estos dos. Por ejemplo, hay un vino argentino que se vende acá, que se llama Fusión. ¿Sí? Es una mezcla de Shiraz y de Cabernet, creo. Y la botella de 1,5 litros se consigue a $19, creo. Pero es muy superior a estos dos, que cada uno de estos vale $20 prácticamente. Así que, bueno, lo probamos y probando uno va aprendiendo. Eso es. Recién salidas del horno y se está quemando las manos. Really. Pero aquí la pueden ver, esta es la de mariscos. Y le pusimos camarones, vieiras y No, ostiones. ostiones. Yeah. Y imitación de cangrejo. Carne de cangrejo. No sé, pero no es, en realidad está hecho con una pasta de pescado. Sí. Y lo pintan de rojo afuera, así que es imitación cangrejo. Ahora Vamos a esperar que se enfríen un se van a rato. estirar un poco, pero el problema que tenemos es que nos quedamos con ganas de tomar vino, porque estos dos que compramos los vamos a dejar para cocinar. Son vinos que caballeros que se dedican a la exportación, tanto en Argentina como en Chile, no manden esto al extranjero porque es una vergüenza, ¿vieron? Es un mal nombre para los países y para la exportación. Estos dos vinos les han puesto etiqueta, especialmente el argentino, que dice 2016, pero para mí que me parece que la uva la exprimieron ayer y lo embotellaron, es alcohol puro. Entonces, ahora me voy a buscar algo, me voy a buscar la artillería pesada. Un minutito.
¡Tarán! Fusión. Ok. Este vino es argentino, ¿sí? Es un vino que es fresco, no tiene ningún tipo de... no ha sido añejo en ningún momento. Esta botella vale $20, o sea que es el mismo precio que esta, pero esta trae 1,5 litros y esta trae 750. Es un vino de mesa, ni siquiera tiene corcho. Se abre así nomás, berreta, si se puede decir. Pero ¿qué pasa con estos vinos? Si uno lo compara con estos dos, salud. Se deja tomar perfectamente, es un vino suave, es un vino agradable al paladar. No es un vino para, digamos, hacerle fama y decir estoy orgulloso o una cosa por el estilo. Estos dos se venden aquí en Canadá en la sección reservas. Este se vende en la sección vino de mesa común, para diario, digamos. Pero es 100 veces superior a esto. Ya, esta semana no tuvimos mucha suerte, pero vamos a seguir intentando, seguir probando nuevos vinos Sí, sí. en los próximos videos. Y también estamos esperando la nevada para hacer el famoso asado que les prometimos en el último video. Ya. Lo vamos a hacer, pero todavía no ha nevado como para Ya. hacer... Nevó un poquito, pero se ha derretido, así que afuera es todo barro, no se ve muy lindo y hoy está lloviendo, así que no estaba como para hacer un asado, por eso decidimos empanadas. Exactamente, pero Ya. lo prometido se cumple y el asado en la nieve va a venir y estamos Pronto. esperando las condiciones perfectas para que ustedes también lo disfruten desde los lugares donde están viendo desde tan lejos. Nos vamos a tomar el esfuerzo y lo vamos a hacer Ya. bien bueno. Y vamos a entrar al perro ahora que quedó afuera, pobrecito, Limpiarle las y patas. está lloviendo, lloviznando. Hello. Ya. Así que vamos a tener que secarle las patas porque entra todo mojado y embarrado. No, Togi no le gusta que lo sequemos. Pata. Otra pata. Muy bien. Oh. Oh, look. Look, he starts biting my sock. Look. Oh, ah! Todo. Su juego favorito, robar medias. Ok, entonces vamos a probar estas empanadas. La empanada de mariscos he leído que es el estilo chileno, pero aparentemente también hay una empanada patagónica que puede tener pescado, camarones, de todo. Así que eso es medio un experimento. No, bueno, sí. El relleno está hecho en base a receta chilena. Pero, como ustedes todos saben, los chilenos hacen una empanada que es más grande y ellos no la cierran como nosotros. Ellos la cierran en tres lados, como un paquete. Le pasan paf, paf y paf. Y queda una empanada media como cuadrada, no sé, rectangular, digamos, ¿no? Esto está picante. Está picante, pero está bien buena, ¿eh? Yo ya la he probado y los mariscos están súper ricos, deliciosos. Están. Ya. Ah. 10 puntos. Salió bien jugosa esta. Me voy a rociar con otro poquito de fusión. ¿Qué le vamos a hacer, muchachos? Hay que darle con lo que hay. Y ahora, empanadas de postre. Con queso. Queso y guayaba. Ok. Se ven medio huecas, ¿no? Pero estas son las empanadas de postre. Las queríamos hacer con dulce de membrillo, pero fuimos al supermercado y no había membrillo, no quedaba nada. Lo único que había era guava o guayabada de Brasil, medio parecido el sabor, así que compramos una lata de guayaba y ya, lo usamos como relleno para nuestra empanada de postre y también le pusimos un poco de queso. Suelen ricas. Está caliente. Ya, recién salidas del horno. Y esas son todas las empanadas que preparamos hoy. Pollo, carne, mariscos, guava. Y son las 6 de la tarde, Ya, ¿no? un día largo.
Pero comimos bien. Hemos comido una super picada, nos hemos tomado unos Fernet con Coca-Cola, que estuvo rico, pero también personalmente no es mi bebida que sería la que pediría constantemente si voy a algún lugar, a un restaurante, salir o a un bar, lo que sea. Es más que nada, yo creo que el Fernet con Coca es para las nuevas generaciones, los muchachos y las chicas que les gusta ir a bailar la cumbia y estas cosas. Nosotros, los veteranos, nos criamos con otro tipo de trago, ¿no es cierto? Somos productos del ron con Coca-Cola, el whisky con coca, el gin con tonic, el destornillador, la Cuba Libre, todas esas cosas que eran las cosas de nuestra época. Y esto como que después de tomarme 3, me tomé como 15 litros de agua porque da una sed terrible el Fernet con Coca-Cola. A mí me dio sueño, yo he quedado cansada desde que me tomé mi vaso de Fernet. Y todavía nos queda media botella que sí o sí la vamos a ir consumiendo tal vez en otro asado, lo que sea. Pero si tengo que elegir antes de un Fernet con Coca-Cola o de un vermú para una picada, me voy a tomar un vermú 1000 veces, ¿no es cierto? Ahora para los muchachos que salen de farra, tal vez eso los pone en tono bien rápido, ¿viste? Y les gusta por eso, ¿no? Pero, en fin, cada cual con sus gustos y todo lo probamos y no criticamos, sino que hay que tener un paladar bastante particular para tomar ese tipo de trago. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Le tengo que agradecer a mi mamá por haber preparado el relleno para todas esas empanadas, porque ella empezó el día a las 9 de la mañana para ayudarnos. Sí. Así que gracias a ella. Y sí, comimos rico, esperamos que hayan disfrutado este video de empanadas y el próximo va a tener que ser el asado. Sí, que sí, el próximo es un asadazo en la nieve. Entonces, nos despedimos y nos vemos la próxima. Exacto. Saludos a todos, cariños y hasta la próxima.